Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos en el programa ¿Quién tiene la voz? El programa donde hablamos sobre política educativa, sobre gremialismo, sindicalismo, educación con perspectiva de género. En FM Ágora, la frecuencia militante, nos encontramos todos los jueves de 19 a 20. Muy bien, hoy esta tarde tenemos un programa realmente lleno de información de que esta semana nos ha tenido a todos y de gente, sí. Analía Nasif no ha podido estar porque ha tenido un inconveniente con el auto, así es que le mandamos un beso grande y que llegue, sí, con la colifata, que llegue el auxilio mecánico y que pueda llegar a su casa y seguramente nos comunicaremos por teléfono con ella. Pero estamos acá con la compañera Anita, que siempre nos acompaña, y con los compañeros Alejandro Gil y Gustavo Torres. Buenas tardes, compañeros, compañera, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien, acá estamos con un programa lleno de mucha información y mucha gente que nos está esperando para hablar con nosotros. Mucha información, hemos tenido una semana bastante movidita. Sí, sí. Lo que me interesa que empecemos a hablar, sobre todo para que los trabajadores y las trabajadoras de la educación estemos realmente bien informados con lo que pasó hace 46 años, es el Mendozazo y la situación de la educación hace 46 años. Sabes que a mí me tildan de pendeja, pero yo en la mañana digo exactamente lo mismo. Yo soy muy chiquita. Entonces, al ser muy chiquita, no he visto estas cosas. Así que me puedes explicar, usted, señor. No sé, yo tampoco las he visto. No sé quién le ha hecho creer eso. Que tenga poca edad, nadie le ha dicho que es chiquita. Son dos cosas muy distintas. Qué feo. Usted es una niña. Usted es una niña. Me están atacando, Razo. No, por favor, acá no se ataca a mujeres. Hombres sí porque es justicia, pero mujeres no. Mujeres no. Usted es una niña, yo también, así es que ninguna de las dos Claro, no hemos vivido. Estado en esa época, no hemos Muy estado bien, en esa época. Muy bien, claro. No vamos a decir acá lo que están pensando los compañeros, pero nosotras somos niñas. Con tal, esto no es televisión, ustedes no tienen por qué saber. Lo importante es saber que en 1972, Mendoza vivió un proceso que realmente nos marcó como provincia en el marco de una situación nacional y mundial que dio como emergente la situación del Mendozazo, específicamente el día 4 de abril, donde las maestras de guardapolvo blanco tuvieron mucho que ver en ese momento, en ese proceso que vivió la provincia de Mendoza y que nos marcó histórica, social y culturalmente. Pero para que nos marque también como un faro a seguir, o como para iluminar lo que nos pasó hace 46 años, para poder hoy utilizar muchas de las cosas que realmente fueron un avance, es necesario que lo retomemos a esto que pasó hace 46 años y podamos dilucidar a la luz de gente que vivió en ese momento la situación y de una historiadora. Vamos a tener la conversación con una estudiante en ese momento del magisterio, nuestra compañera Elenita Ramírez, y luego Elenita, de tanto que la quiero, le digo Elenita, Elena Ramírez, nuestra gran compañera, y después va a estar con nosotros la historiadora Patricia Fava, que nos va a dar un poquito... que la bauticé es Claudia Fava, la bauticé Patricia. ¿Se llama Patricia? Yo dije, se me confundió con Patricia Fará y Claudia Fava se me confundió. Patricia Fará tampoco es. La turca no se llama Patricia, se llama Karina. Bueno, entonces bautizo mal a la gente. La compañera Claudia Fava, la pato es la pato de Lecaro, va a estar con nosotros después iluminándonos un poco este momento histórico tan importante. Porque usted está desiluminada. Estamos a oscuras acá. Elena, vamos a un cortecito y después hablamos con Elena, o Elena está ya en el... Está en el aire, nos está esperando Elenita. Muy bien. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Hola, Cristina, muy buenas tardes a toda la mesa ahí y a los oyentes del Ágora. Muchísimas gracias. Mira, estábamos conversando de la situación que se vivió en Mendoza hace 46 años
y sabíamos que vos en ese momento eras estudiante del magisterio. Así es, yo estudiaba profesorado en letras en la Facultad de Filosofía y Letras en ese momento. Contanos cómo se vivía la situación y política de la provincia y los reclamos que había. Mirá, el estallido fue el 4 de abril, el estallido mayor acá en Mendoza, que es lo que se conoce como Mendozazo, pero era algo que se venía gestando debido a las políticas absolutamente antipopulares de la dictadura, que en ese momento tenía como presidente de facto al dictador Lanusse, y en la provincia como gobernador de facto a Francisco Gabrieli Ganso, digamos del Partido Demócrata, para decirlo correctamente, Sí. que fue funcional a todas las dictaduras ese partido y ahora es funcional a Cambiemos. Totalmente. ¿Y cuáles eran estas políticas que realmente venían influyendo tan negativamente sobre la población en su conjunto, pero fundamentalmente sobre los sectores populares de manera absolutamente, digamos, de exclusión Sí. y de represión? Y una inflación desatada, Ujú. falta de trabajo, cesantías y tarifazos. Y desde lo nacional se Sí. fijó un aumento del 300% en la tarifa de luz. En aquel momento Agua y Energía era la compañía estatal nacional que tenía, por supuesto, su sede en Mendoza, bueno, y se iba a aplicar ese 300% en Mendoza. Claro. Esto en general, ¿no es cierto? Pero había gremios, fundamentalmente, justamente el gremio del magisterio era en ese momento, Ujú. el sindicato del magisterio, que funcionaba ahí en la calle Godoy Cruz. San Lorenzo al 444. Ajá. No, Godoy Cruz fue mucho después, estamos Ah. hablando de hace 46 años. Claro. Y estaban en huelga, no habían empezado las clases, estaban en paro por tiempo indeterminado. Junto con eso, era tan grande la angustia de la población que se empezaron a formar en las uniones vecinales grupos antitarifazos, y se formó justamente una coordinadora de no pague la luz, porque no se podía. Claro. ¿Pago la luz o cómo? ¿Pago la luz o mando a los chicos a la escuela? E inclusive esto afectaba a negocios que, por ejemplo, el día, creo que era en marzo, uno de los últimos días de marzo, 29 o 30, se realizó un apagón en Mendoza. Y en las distintas uniones vecinales fueron formando esa coordinadora y también se sumó la CGT. Ujú. Ya unos días antes del 4, el 1, el 2, precisamente ya había habido una movilización bastante significativa. Y el 4, el sindicato del magisterio estaba de paro, la CGT llamó a paro y movilización, y la población en general, entre las cuales estaban los estudiantes, por supuesto, porque los estudiantes en general se suman a las luchas populares, salieron a la calle el 4 de abril. La policía estaba, digamos, expectante para reprimir, pero no tenía órdenes de reprimir. Claro. Pero se lanzó el ejército a reprimir. Primero, quiero destacar esto porque los nombres se repiten. Los nombres, los sectores dominantes se repiten. Recién hablamos del Partido Demócrata, por ejemplo, y ahora voy a decir un nombre que era el jefe de la 8ª Brigada en ese momento, que era Gómez Centurión. Si le suena ese nombre ahora, no es casualidad. Ajá. Elenita. Bueno, llegaron los casos hidrantes ahí a la calle San Lorenzo, Sí. y fue aquella famosa... Es la que foto le histórica pintaron de que azul tenemos. los delantales, pero brutalmente, porque Sí. vos decís pintar de azul y digamos suena romántico. No, el chorro de agua es terrible. Si alguien lo ha recibido alguna vez, sabe lo que es. Sí. Y
el conjunto de la población nos fuimos enterando y todos fueron a la casa de gobierno. Pero además, era muchísima la gente, eran más de 20.000 personas. Y en el camino, digamos, lo que se presentaba como obstáculo fue, en algunos casos, incluso para manifestar la desesperación, la angustia y la bronca de la población, fueron quemados autos y hasta troles. Ajá. La represión fue brutal. Ese día 4 de abril murió el canillita Ramón Quiroga. Pero la gente no se... posteriormente fue el entierro de Quiroga, que fue monumental, sumamente emocionante, y lo que quiero destacar es que la lucha no acabó ahí, porque continuó hasta el 7. En realidad, no es que terminó el 7, sino que esa efervescencia continuó hasta el 7, fundamentalmente en Las Heras, en Guaymallén, también en distintas barriadas de otros departamentos como Capital, Godoy Cruz y otros más lejanos del Gran Mendoza. Claro. Y hasta que se logró, desgraciadamente hubo muchos heridos, hubo 2 muertes más, y 2 muertes más oficialmente, porque siempre sospechábamos, supimos que había más, Ajá. y detenidos. Pero lo que quiero recalcar, porque me parece muy importante, es que se logró que se suspendiera el aumento de la luz. Gabrieli tuvo que renunciar. Qué bien. Y digamos que esto era el fermento de una organización popular que, bueno, la dictadura después tuvo que llamar a elecciones. Claro, claro, lo que se siente, porque a veces vos me decís el escenario y a mí me parece como muy parecido al de hoy. Lo que se nota como distinto es este momento como donde los sindicatos, el sindicato del magisterio, la CGT, acompañan un reclamo que tiene como su efervescencia en ese momento y demuestra el sentir de toda una población, ¿no? Porque esto va en aumento hasta el 7, me decís, donde pasa esto con el gobernador y... Sí, Gabrieli ya había renunciado antes, digamos, pero se logra torcer el brazo y el tarifazo se suspende. Ajá. Y la organización popular crece. Y los estudiantes estaban ahí como acompañando al movimiento obrero, siendo parte de todo este reclamo. Es, Cristina, siendo protagonistas. Ajá. Siendo protagonista junto a la gente de los barrios, al sindicato del magisterio, a todos los sindicatos de la CGT. Fíjense hasta qué punto la unión en esta lucha, que una de las arremetidas brutales con los caballos sobre las maestras fue porque creyeron que las maestras, al ser, digamos, afectadas, lastimadas por los chorros de los carros hidrantes, se dirigían hacia la CGT, hacia el local de la CGT que estaba ahí en la calle 25 de Mayo, casi Espejo. Sí. Y no querían que se juntaran. Entonces la voz fue a la Casa de Gobierno, y ahí claro. Se dirigió todas las personas que participaban de esta, que fue una pueblada sumamente importante. Sí, eso es lo que siento con lo que vos estás contando, como una pueblada donde resonaron los trabajadores y las trabajadoras con el sentir de toda una población, ¿no? Y los estudiantes y todo esto. Cristina, y además no era Mendoza aislada, acordate también que había previamente ocurrido el Cordobazo, exacto. el Rosariazo, sí. Que realmente era toda la población de un país que decía basta. Había un clima que marcaba ese momento. Pero lo lindo que la escuela, ¿no? Digo ahí hablando ya ahora como vos, como profesora desde el gremio nuestro de la docencia, hablando sobre esto, qué bueno que es resonar con el pueblo la escuela y no ser la escuela a veces lo que yo a veces siento que somos como la resistencia al cambio en muchos aspectos, ¿no? Hoy. En ese momento, qué bueno resonar con la necesidad, con la cuestión del tarifazo, con el reclamo y que la escuela sea una usina de cambio, de resistencia. Hola, Lenita, ¿cómo estás? Cuando te llamé no sabía que eras vos.
Ah, ¿qué tal? Ana Gutiérrez te habla. Escúchame, vos sabés que estaba escuchando todo esto y del tema del tarifazo y de que la gente se estaba reuniendo porque había un 15% más de tarifa y de que no se podía comprar el pan o ir a la escuela. Y la verdad que me sonaba tan ahora. Exacto, es como un momento donde el poder se siente tan ajeno al sentir y la necesidad del pueblo, tan fuerte y tan impune, que cree que puede hacer todo lo que quiere. Claro, y la verdad que yo pienso, ¿y los sindicatos? Bien, gracias. Bueno, quiero contarte, Ana, que en este momento hay una reunión justamente convocada por la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, justamente que tienen como tema central esto. El tema es que en este momento los medios son terriblemente, como que nos blindan la información y en ese sentido es muy difícil llegar al conjunto de la población. Sí. Pero sí. también se trata, como acaba de decir Cristina, del resonar junto con la gente del pueblo. Claro, eso te iba a decir, los sindicatos están formados por nuestro pueblo y el pueblo tiene los representantes y no se puede tampoco ser los iluminados que van a luchar solo. Acá todo se arma con los y las trabajadoras y hoy no estamos sosteniendo esta misma situación. Hay que construirla también. Me parece bien, qué bueno que estén reunidos, que estés ahí, después nos vas a tener que contar de esto. Elenita, para cerrar, ha sido un gusto. Eso, dale, contame. Digamos, el sindicalismo de trabajadores de la educación, desde comienzos del siglo XX, ha tenido siempre como objetivo no solamente lo salarial o laboral, sino la integración con el resto del pueblo y organizado y con el pueblo que significan los alumnos y fundamentalmente también las políticas educativas. Y eso ha sido histórico y yo creo que tarde o temprano eso resuena en la escuela porque los maestros, los preceptores, los profesores, el conjunto de trabajadores de la educación, nos duele enormemente cuando vemos que los alumnos resienten la miseria. Exacto. Entonces, desde los sectores de trabajadores de la educación siempre se ha hecho punta en esto junto con el conjunto del movimiento obrero. Sí, eso es lo que tenemos que fortalecer hoy, ¿no? Construirnos como sujetos de la misma comunidad donde también damos clases. Elenita, te agradezco muchísimo esta comunicación. Yo sé que vos te tenés que ir rapidito a la reunión nuevamente, así es que doblemente agradecida por el tiempo que nos has dado. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y un cariño grande a la audiencia. Gracias. Un besito. Chao, chao. Chao, Elena. ¿Cómo estás, Claudia? No, ¿cómo no? Bueno, ahí teníamos a Elenita de Ramírez y vamos a ir a un cortecito y bueno. ya volvemos. Hola, volvimos. ¿Con quién tiene la voz? Recién estuvimos hablando con nuestra gran compañera y amiga Elenita Ramírez y realmente nos dio muchísimo material para conversar. Pero antes de presentar a nuestra amiga Claudia Fava, que está acá en el estudio, es importante que hablemos sobre lo que está pasando. Nos acaban de llegar noticias de que se ha ordenado la inmediata detención del compañero expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. No tienen límites. Realmente. No tienen límites porque tenía 10 días para apelar esta resolución de este tribunal y después se vería. Pero parece que han ordenado la detención inmediata. La derecha realmente está asustada. Esto de presionar los militares a este golpe blando que había en Brasil, a decir que si no está preso Lula van a hacer el golpe como ellos lo saben hacer, de la única forma que ellos lo saben hacer, como nosotros lo supimos vivir en los 70, entonces realmente no tienen límite. Estamos viviendo en América Latina una persecución. Pero vos sí. sabés, Cristina, que los pueblos a la larga, más temprano que tarde, se van a volver a organizar.
esto yo creo, por ahí los procesos históricos nos trascienden a la vida de la gente, que seguramente Claudita podrá explicar mejor eso. Y ya Exacto. que la tenemos a nuestra historiadora de cabecera, Sí. yo le quería preguntar si son los mismos apellidos, como decía Elenita, son las mismas políticas. ¿Escuchaste esa parte Sí. de Hablaba de que nos gobernaban en Del- aquella época los mismos apellidos. Partido Demócrata y habló también de Gómez Centurión? Sí, la escuché. ¿Se escucha? ¿Está Sí, bien se acá? escucha, no es necesario. que Bueno, te escuche buenas vos. tardes. En realidad hay Gracias. como... Yo sé como- que te hemos sacado de apuro, gracias. hay como 2 o 3 temas, la vine Igual escuchando a me Elena, parece como- que la presentación fue como muy cagada. Perdón, pero fue muy cagada. Les Dale, presento a la compañera, historiadora, amiga de la casa, vecina y compañera que obviamente que siempre está al pie del cañón con todo y todas, Claudia Fava. Gracias Ana. Bien, un aplauso acá. Tenemos al aplaudidor. No, nos sale cara, esta producción es cara. Muy bien. Claudita, ahora sí. Bueno, te cuento, me parece como para enganchar quizás con esto que decís de Lula. El gran problema que tenemos es que la clase dominante avanza hoy, con otros elementos, con monopolios, con pasarse por encima de la Constitución. Lula va preso sin prueba, porque probablemente, lo dijo el mismo juez que lo condena, supone, por su posición, va preso. Entonces, bueno, esto es más que un día negro, como decía Ale recién, es terrible para toda la región porque es las instituciones que nos pueden proteger, y si Lula va preso, cualquiera puede ir preso. Entonces, mirándolo en una cuestión más general, es el sistema democrático en América Latina el problema. Y volviendo a lo que decías de Elena, lo que Elenita estaba contando, y también lo he discutido mucho con Gustavo, los contextos históricos no pueden obviarse. A ver, en el caso de la década del 70, la década del 70 es un momento de ebullición política, ideológica, de cambio posible, donde está la política, permea todas las instituciones. La escuela, los sindicatos, los jóvenes, los estudiantes, con la posibilidad de cambiar el mundo inmediatamente. O sea, el 68 francés, el Mayo francés, el Cordobazo, y planteaban la posibilidad de cambio. Yo creo que si lo comparamos con hoy, sí hay cosas comunes. La clase dominante, el avance de la derecha. Claudia, Pero- ¿y qué pasó respecto, durante estos 40 y tantos años, nos fueron metiendo el individualismo, las corporaciones crecieron mucho y perdimos eso, todo ese romanticismo revolucionario de los principios de 70? Creo que pasó el gobierno militar, la dictadura cívico-militar pasó. Pasaron las muertes, el miedo, el terror, que Se no es llevaron los solo mejores. 30.000 Se llevaron desaparecidos, los es la mejores. cultura, es el pensamiento, es el miedo generacional a los No hijos, te metas. es el no transmitir nuestra propia historia. Hay como todo eso sumado a las lógicas de los 80 y los 90 del neoliberalismo, del individualismo. Exacto. Y la cuestión cultural, creo que hoy manifestada fuertemente por este sector judicial que está llevando la mano de la justicia, que en Brasil y acá y en Latinoamérica en general, porque también lo decía Rafael Correa en Ecuador, que está haciendo la mano persecutoria de la política y los medios de comunicación, o un grupo de medios de comunicación haciendo esta colonización de Exactamente, un de la discurso cultura, hegemónico, ¿no? ¿no? Al estilo gramsciano. Nada más que hace un par de años atrás, cuando empieza todo esto, hablábamos con un amigo, le digo, bueno, lo que hay que hacer es volver a leer a Gramsci. Me dice, no, ya lo leyeron ellos. O sea, el discurso hegemónico visto desde la clase dominante es lo que nos está pasando, no visto desde los sectores subalternos, ¿no? Sí, Interesante. sí. Y hay que leer a Gramsci. Yo creo, porque Elenita decía recién, esto de que está en una reunión de un sindicato, todos hacemos algo. Yo hablo más bien de sociedad que de pueblo. Hay una sociedad fragmentada, que esto se inicia ya antes del 2001 con cuestiones puntuales y reivindicaciones y luchas puntuales y no unidas.
en las que sí creo que hoy tiene mucho que ver esto de que seguimos fragmentados. Mientras vos hablas, Claudia, tranquila, pasan cosas. Pasan cosas, sí, estudio. por ahí, disculpen que me distraigo. Seguimos fragmentados y hay una derecha que, como vos bien decías, hoy maneja un discurso como para fortalecer esa división. Cuando Mauricio supuesto. Macri planteaba, nosotros queremos que estén más separados la clase alta, de que haya más diferenciación entre la clase alta y la clase obrera, en realidad estaba diciendo lo que seguramente le han aconsejado que no diga, pero es lo que piensa en realidad. Sí, esos lapsus Pero son eso fortalece la situación de que cada uno ocupe un lugar en la sociedad que sea bien diferenciado, ¿no? Que la clase obrera tenga su lugar y que no se dé el lujo de estar muy cercana y hay toda una clase obrera que no lo sabe, desclasada, Claro. que cree Exacto. que tiene Y que esto tiene que ver diferenciarse, con la ideología, claro. Ujú. Esto está permeado y cruzado por la que ideología. está festejando. Y está interesante lo que estás diciendo, porque fíjate que en la comparación, clase obrera había en la década del 70. Yo no sé si hoy podemos hablar de clase obrera. Claro, yo lo digo desde hoy Marx. podemos hablar, claro, superando en algunas instancias el marxismo como obrero, digamos, los sectores subalternos en todas sus variables plantean el discurso hegemónico de la clase dominante. Fíjate Por vos que eso en el hablamos de 72, desclasado. claro, en el Sobre todo de 72 clase cuando no podés fue el hablar. Mendozazo, lo que dicen muchas maestras, yo hablo desde mi rol de maestra, ¿No habías nacido? no. Me estás cagando. Puede ser que haya nacido. Era no lo voy a chiquita. decir, claro. Lo que te Yo dicen no nací, es que en ese discúlpenme, pero acá la momento, única que no ha nacido soy yo. se reconocieron trabajadoras. Por supuesto. Sí, Porque sí. en el momento que los carros hidrantes atacan porque reprimen con eso, porque no es, como decía Los Lenita, no hidrantes es y la romántico caballería, el agua celeste. Después se puede haber visto pintado el guardapolvo, pero en su momento fue una agresión. Es muy violenta el agua esa que les echaban para hacerlas Pregúntenle retroceder. Pregúntenle al Late que lo levantaron con una manguera, un manguerazo. ¿Se acuerdan cuando hicieron la olla popular en la puerta de la Casa de Gobierno que los agarraron con manguerazos de agua? No me acuerdo. Fue El Suárez. año pasado fue. No, yo me acuerdo cuando fue con el gobierno radical, que nos estaban esperando en la explanada de la Casa de Gobierno con palos y piedras, y no eran mangueras, eran palos, piedra, y era Suárez el ministro de Seguridad. Fíjate que las maestras, que Elena también lo dijo, tienen una historia que tiene que ver con ver al chico en el aula. Las maestras profesores, yo me voy a plantear, yo Te soy vas a unir en profesora, esto, muy soy bien. profesora y trabajo en las escuelas secundarias siempre, así en la universidad, pero en las escuelas secundarias, y donde vos ves la miseria, el hambre y el retroceso de las políticas de ajuste en los chicos, todos los días. Y esto de sentirse probablemente- trabajadoras también tiene que llegar hasta este punto, porque a Sí. veces, viste, hacen la asociación de profesionales, ahí Inclusive tenemos yo un creo que problema ahora con, que el problema con es ese, alguna que era, asociación. me siento profesional, que es propio de la década del 90. Hoy ni siquiera eso. Hoy inclusive es como un híbrido entre soy profesional pero yo solita. No se puede entender, estoy hablando de los profesores en general, no se puede entender cómo no ver algo que los beneficie a todos o algo que les haga mal a todos. Ujú. Es Sentirse complejo, un colectivo. Es complejo. Pero hoy en nos ese está tipo de- pasando, Sí, sí, Claudia, sí. hoy lo veíamos Por eso ayer. en esas comparaciones, por ahí había más idea de lucha y de unidad que las que podemos tener ahora, pero también por el clima de época. Sí. No Creo solo que no te- eso- sí creo que vamos a conseguir, porque no nos quedamos quietos, vamos a conseguir formas distintas de enfrentar esto. Sí. Una Hay es que- esta, hay que otra es el conseguirlas. aula, otra es las marchas, otra es poner el cuerpo. Me parece que estamos buscándole la forma. Yo creo que ese es el desafío hoy de los sindicatos y ese es el desafío de las organizaciones en general, encontrar una forma creativa. Podemos buscar en qué se pareció al 72 el contexto, las tarifas, los impuestos, Seguro. pero no podemos buscar las mismas respuestas, no son las ni mismas pedirle al pueblo, a la sociedad que elabore las mismas Exacto. respuestas. Tendremos que ser creativos en esto y buscar la forma en que hoy podamos resistirnos, Pero porque cuando es muy decías- distinta la conciencia Cuando vos decías social. recién
que Elena había dicho que son los mismos apellidos, es cierto, estamos hablando, y aquí lo pasamos ya al mendozazo, ya Mendoza, de la sociedad mendocina y de la lógica de las oligarquías del fin del siglo XIX, principio del XX, que conforman un grupo de clase dominante que se mantiene en el tiempo. O sea, son Sí. los mismos hoy. Son los mismos, lo Convengamos. importante es que son menos. El Partido tema es que Demócrata son hoy no clase sé dominante. cuántos quedan. Lo que pasa No es sé, ¿Dos pero gansos? el tema no es Están eso, que organizados la de manera cantidad, diferente. claro, No no es la ganaron la cantidad, es el tipo de poder que tienen en determinado contexto Sí. histórico. Siempre Y las fueron conexiones que socios de la tienen, claro. dictadura y Claro. hoy son socios de Cambiemos. Pero es que en Eso. Mendoza a mí me parece, corregime Claudia, en Mendoza el radicalismo tiene una larga historia de Larguísima. gorilismo, de ser antiperonista sobre todo. Hoy se sienten muy cómodos donde están. No todos los radicales. Ahí No, vos- bueno, está yo bien. dije de los Me demócratas, estoy vos estás refiriendo hablando de los al radical fuerte que radicales. no. Ujú. Y hay un grupo de Pero radicales me inteligentes, encantan, les me llamaría encantan, yo. me encantan. Pero quiero decir que el radicalismo ha sido muy gorila en Mendoza. Y se hicieron radicales por no hacerse peronistas, los que pensaban en cuestiones populares. Hoy ya se fueron muy a la derecha. A mí Y- me parece que el radicalismo en su propia historia, desde nacimiento, tiene una línea de derecha y una línea más de izquierda. Y la línea de derecha es histórica, la podés ver Bueno, en se los gobiernos alvearizaron nacionales, acá, como se lo podés ver alvearizaron. acá también. Tenés a la Encina y tenías de vice a Gargantini. Eso lo vamos Entonces, a en función de eso tenés toda una historia. Eso lo vamos a Línea de descubrir Alem en tu y programa, Irigoyen era Claudia, la- la historia de la encina. Bueno. Qué lindo, La yo lo voy a historia de escuchar Alem y entonces Irigoyen. por eso. Muy bien. La verdad, Claudia, que es fundamental. La verdad que nos gustaría que nos vinieras a visitar más Bueno, seguido porque es fundamental bueno. para estas cosas ver. Porque el otro tema que vamos a hablar hoy, que creo que tiene mucho que ver con esto, y si te quedás, nos gustaría también que nos acompañaras con esto, es Carlos Fuente Alba y por qué hablamos de justicia completa, ¿no? Ayer estuvimos en la marcha y realmente llamaba la atención que faltábamos mucha gente mucho. faltaba. Sí, yo estaba trabajando Entonces, en en esto que vos decías, ¿no? De no reconocernos colectivos. Ahora vamos a un corte y después vamos en el próximo bloque, vamos a ¿Puedo hablar hacer una con pregunta Ignacio antes del corte? Márquez por Educación Superior y Carlos Fuente Alba. ¿Puedo hacer una pregunta antes de irme al corte? Porque como Dale, yo manejo Anita. los controles, Dale, voy al Anita. corte cuando yo quiero. ¿Cuándo empieza el programa de Claudia Fava? Ahí, esta La semana lo historia- arreglamos. Los contratos están firmados. Esta semana lo arreglamos. Nos viene mintiendo hace mucho. Porque el contrato yo lo vi, estaba firmado, ya estaba eso. ¿Está en No, ya, tesorería? mañana lo resolvemos. Yo quiero hablar con el presidente de Tesorería. Bueno, ya se lo presento. Vamos a un corte y volvemos. Si no quiero ese cargo. Hola. 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 Hola, ¿cómo estás, Nachito? Volvimos del corte, te presento primero. Bueno, Nos dale. estamos comunicando con Ignacio Márquez, psicólogo social, compañero trabajador de educación superior, además del presidente de la Asociación de Trabajadores en Psicología Social. Así es que un gusto hablar con vos, Nacho. Que yo próximamente seré colega. Muy bien, la compañera está estudiando acá Psicología Social. Muy bien. Eso está muy bien. Esperemos que todos podamos terminar nuestras trayectorias, digamos, porque viste que de eso vamos a hablar hoy, supongo. Estamos en conflicto, exacto, de eso queríamos hablar con vos. En este momento se está llevando adelante el foro en San Martín por la educación Sí. superior y entendemos que ayer estuvimos en la marcha en defensa de la educación superior porque hay una avanzada muy fuerte acá en Mendoza con respecto a modificarles la reglamentación y eso va a hacer que desaparezcan situaciones que garantizan hoy cómo funciona la educación superior. Contanos, Ignacio, qué está pasando ahí adentro. Bueno, en este momento estamos recibiendo como de alguna manera noticias de tipo cuentagotas, en realidad, porque esta también es toda una estrategia del gobierno provincial en donde se habla de supuestamente modificar las reglamentaciones que hasta la actualidad nos reglamentan, pero siempre bajo un halo de misterio, en realidad, porque creo que también es una estrategia también del gobierno provincial en este caso. Y el Ayer tema las privadas decían que lo que les habían dicho que también, además de modificar la resolución, iban a quitarles el subsidio. Los subsidios, sí, algo de eso me enteré. Yo no trabajo en este momento en ningún instituto privado, pero
sabía que por el diario de hoy que se comentaban operaciones de este tipo, lo cual genera muchísima incomodidad dentro del grupo, dentro de los trabajadores y trabajadoras y también de los estudiantes, por supuesto. Sí. Y esta modificación, sí. Ignacio, ¿atentaría en los institutos estatales, atentaría contra las elecciones y la posibilidad de autonomía de la educación superior con respecto a sus autoridades? Nosotros que estamos arreglados por la 6970 del 2002 y el reglamento, y por la 476, el decreto 476, en realidad entendemos que sí, de todas maneras, el tema de las condiciones o las pautas de las modificaciones no las conocemos, en realidad. O sea, conocemos dichos sobre, pero en realidad no las conocemos porque tampoco participamos en estas modificaciones. Y esto es uno de los grandes, de las situaciones que se han planteado, digamos, dentro de los institutos, el tema de no habernos hecho participar, digamos, de estas decisiones, digamos, o sea, se han tomado en un escritorio entre tres abogados y el tema de que entendemos sin conocer demasiado la reglamentación vigente, en realidad, porque también encontramos cuestiones que tienen que ver con el ataque a la autonomía, que es un principio súper básico del nivel superior, de todo el nivel superior, y que está reglamentado por leyes nacionales y provinciales. Entonces esto nos genera como muchas preguntas. Sí, sí. Escúchame, Ignacio, y esto de que yo escuchaba hablar de carreras prioritarias. Esto sí. También suena amenazante, suena una decisión externa de qué carreras van a continuar. No sé cómo lo están leyendo ustedes. Sí, suena a eso, digamos, como vos decís, Cristina, suena a eso, o sea, que al parecer solamente se le subrayaría o se le daría bolilla a esas carreras en desmedro de las demás. Entonces, una persona que estudia, qué sé yo, la tecnicatura en cine, más vale que se vaya pensando en cambiar al profesor de matemáticas, una cosa así suena en realidad, y es como vos decís, suena a eso. Lo real es que no sabemos en realidad cuáles van a ser estas modificaciones y lo que sospechamos es que van a estar fuertemente reñidas con la reglamentación vigente. Claro. En realidad, nosotros no es porque se nos ocurrió que los institutos son así. Hay reglamentaciones nacionales y provinciales en un montón de estamentos que están como articuladas unas con las otras. Entonces, nosotros dependemos de esa legalidad. O sea, estamos colgados de esa legalidad y nosotros lo que pretendemos, lo que decimos en realidad que esto es lo que se debe o lo que se debería respetar como un gobierno democrático, por supuesto. Sí, además de ser parte, ¿quién va a decidir cuáles son las carreras prioritarias y cuáles son los criterios que ha planteado el gobierno? Yo no soy rector, pero por los trascendidos que tenemos al respecto, inclusive dentro de los rectores privados, tuvieron fuertes cuestionamientos con respecto a el tema de cómo se decidió que estas carreras eran prioritarias en desmedro de estas otras, por ejemplo. Nadie lo sabe, no se sabe muy bien. Fue un informe, fue un trabajo, fue una investigación. Nadie lo sabe muy bien. Y en realidad los informes preliminares a los que hemos accedido son de bajísima calidad, esto hay que decirlo, son de bajísima calidad. Claro. O sea, no resisten mayor análisis, digamos, en esto de cómo lo van a articular con la ley nacional, la ley provincial. Digo esto, nosotros dependemos o estamos reglamentados por estos estamentos legales. ¿Cómo lo van a sostener? No lo sabemos, porque también todo se ha manejado con mucho secreto y con mucho pasillo, digamos, pero en realidad una actitud abierta y democrática con respecto al tema de las modificaciones de las cuales se supone que vamos a ser parte o no, no hemos tenido, digamos, y esto ha generado como muchísima angustia en los trabajadores y en los estudiantes, por supuesto. Porque claro. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, y esta es una situación bastante injusta. De hecho, ha tomado cartas en el asunto el SUTE y SADOP por el tema de los institutos públicos y de gestión pública y gestión privada, entendiendo que esta es una situación que fragiliza aún más nuestra relación con nuestros empleadores, que es el Estado o el tema de la fundación o la asociación que sostenga los institutos privados. Sí. Entonces, bueno, esto es una problemática porque en realidad genera desazón en un montón de trabajadores, o sea, genera muchísima angustia. De hecho, la gente está angustiada, sí. Tanto estudiantes como profesores, porque en esto, un estudiante que está en segundo año de la profesora de biología, dice, ¿y voy a poder terminar? Y se lo pregunta también, ¿no? Claro. Mira, y ahora que vos me decís que esta es
el modus operandi que están teniendo, esto de no ser claros en la legislación, no respetar la legislación vigente, hablar de cambios, pero no saber qué cambios son los que se vienen y no hacer participar a los institutos o a los trabajadores en la toma de decisiones. Y me da por preguntarte también específicamente ya de las materias y las áreas donde la psicología social actúa, donde también se están moviendo de esta forma, ¿no es cierto? Me parece que esta lógica de estar sin norma legal y aplicar las cosas un poco que la gente no tenga de dónde agarrarse, no sepa cuál es la normativa vigente, que no haya normativa vigente y vamos andando, generando así un poco la quietud, porque eso no hace que la gente no se pueda resistir demasiado porque está como en terreno movedizo. Sí, porque en realidad, y hablando ya como presidente de la Asociación de Psicólogos de Trabajadores en Psicología Social, que reglamenta, digamos, que de alguna manera ayuda al tema de la motorización, digamos, de nuestra ley de ejercicio, y del tema de que nosotros somos técnicos profesionales que tenemos matrícula, o sea que estamos aceptados, digamos, por el Estado como una formación válida. El tema hemos ido perdiendo o siendo cuestionados sistemáticamente en un montón de áreas donde las decisiones se toman en un escritorio sin ningún tipo de fundamento. Entonces, desde hoy para mañana ustedes no pueden dar sociedad y Estado, qué sé yo, trabajo y sociedad, por ejemplo, se me ocurre, por dar un ejemplo, sin ninguna fundamentación, sin ninguna razón. Entonces esto deja expuesto a nuestros compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, a situaciones de incertidumbre todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y con la concomitante falta de respeto, digamos, hacia la trayectoria educativa y profesional de nuestros trabajadores, digamos. Esto a mí me parece una cuestión flagrante, digamos, ¿no? Sí. Tremenda, porque en realidad desmoraliza, desmotiva. En este caso, pues, la mayoría de nosotros como trabajadores trabajamos en el nivel medio o a veces en la educación especial, genera muchísima angustia, porque no sabes si tu título va a servir, si te van a dar, y el tema de que te dicen que no, vos llegas a dar tus horas de clase y te dicen que no, ¿por qué? Porque no. O sea, este es el nivel de fundamento, no, porque no. Porque alguien decidió arriba, sin ninguna reglamentación que lo fundamente o lo intermedie, que vos no podés dar clases. Claro. Esto es un verdadero atentado a las fuentes de trabajo, digamos, al trabajo como un proceso indicador. A mí me parece tremendo, y esto, o sea, que estamos viendo en el nivel superior, también lo estamos viendo en los otros niveles, y nosotros particularmente como trabajadores, como técnicos profesionales y trabajadores y trabajadoras, lo estamos sufriendo en carne propia, descarnadamente. Sí. Y esto es algo que genera su respuesta, por supuesto, porque en realidad tenemos que salir a preguntar uno por uno el tema por qué nos dejan afuera, ¿no? Y esto, bueno, guarda muchísimas analogías con lo que está sucediendo en el nivel superior. Sí, totalmente. Es una forma de operar ahí con el desconocimiento, el ir avanzando y después vamos viendo. Van avanzando sin la participación, sin la norma legal, sin los cambios claros. Ha sido muy claro, Ignacio. Como psicólogo social, sí. Yo creo que la posibilidad de participación y de unidad grupal, digamos, en función de esta situación que aparece como objetivamente como peligrosa, digamos, porque cuando uno pierde el trabajo, uno deja de pagar su casa, no puede darle de comer a sus hijos, no puede llevar al hospital a sus hijos. Esto es lo que pasa, digo, no es porque se me ocurrió a mí que quiero trabajar, en realidad necesitamos el trabajo para poder sobrevivir. Totalmente. Entonces, esto me parece que es lo que hay que poner en debate, digamos, y el tema de las formaciones, las conformaciones de tipo grupales, ya sea las organizaciones estudiantiles, los consejos, las asociaciones profesionales, en realidad tenemos mucho que decir al respecto, y lo mínimo que podemos pedir en un Estado democrático es que se nos consulte, que es lo que se les olvidó. Exacto, digamos, ese es el tema, que se nos consulte. Muchísimas gracias, Ignacio, realmente ha sido muy claro y era muy necesario que podamos esto compartirlo y difundirlo, porque hay que, en esto estamos a tiempo todavía de organizar la educación superior y de salir a frenar estos cambios inconsultos. Y a defender nuestros puestos de trabajo y defender la educación también, por supuesto. Sí.
Sí. Toda la educación, no Sí. solamente la educación superior, toda la educación. Exacto. Muchísimas gracias, Ignacio. Dale, Ha un sido un abrazo gusto enorme. hablar con vos. Un beso Dale, grande. un Gracias beso por grande. atendernos. Muy bien, estuvimos hablando con Ignacio Márquez, compañero psicólogo, psicólogo social, profesor de educación superior y también presidente de la Asociación de Trabajadores de Psicología Social. Vamos a un corte, Anita. Don Samuel Flores, un amigo de la ciudad de Mendoza, que nos quiere contar una situación. Primero agradecerte, Cristina, por permitirnos casi invadirte el programa. Pero don Samuel, cuéntenos cómo es el tema de la propiedad de los terrenos. Gustavo Torres y Cristina Razo lo saludan desde acá FM Ágora. Gracias, don Gustavo Torres. Bueno, aquí estamos. Hola. Lo perdimos. Hola. Cuéntenos cómo es el tema de la propiedad de los terrenos de ustedes. ¿Está metida la universidad? Que nos ubique primero dónde estamos para que la audiencia que está escuchando sepa de qué terrenos estamos hablando, de qué barrio. Te faltó decir, perdona que te interrumpa. Bueno, mi nombre es Samuel Flores, soy del barrio Flores Oeste, la villa que está a la par de la Universidad Nacional de Cuyo, en Capital. Es una villa que es más antigua que la universidad. Nosotros en el año 95 empezamos un trámite juntamente formando una unión vecinal acá en el barrio y para ver el tema de los terrenos, para legalizar, ver si podíamos realmente tener el acceso al título de los terrenos. Y buscamos un agrimensor, él por ciertas cosas de trabajo no pudo, así que nos dio otro agrimensor, que es el señor Armando Bullone. Por parte de ese señor nosotros tuvimos muy buena respuesta, muy buena acogida. Él nos dijo que esperáramos 20 días para darnos una respuesta si es afirmativa o negativa, para que nosotros cualquier cosa, lo que teníamos que pagar, no lo pagáramos, o sea, no sea un dinero tirado por todas las familias que estamos luchando por este terreno. Bueno, en el año 98, más exactamente el 18 de diciembre, nuestro plano salió aprobado, plano de mensura, y lleva el número 30628. En el 99 comenzamos a pagar impuesto inmobiliario. Tuvimos muchos problemas con la universidad. El juicio que se llevó adelante es por prescripción adquisitiva. Está en Juzgado Federal número 2, en la Secretaría 4, del 19 de mayo del 2003. Número de expediente, que también se lo paso, el 28746/4. Pueden ahí verlo, quien tenga las condiciones, por supuesto, y que quiera ver ese expediente, lo pueden ver. Don Samuel, ya Anita acá ha tomado nota de todo eso, lo vamos... Estamos atentos a esta situación que nos ha contado. Realmente yo escuchaba desde el año 90, antes de que los terrenos de la universidad estuvieran en disputa, ustedes ya estaban ocupando ese predio. ¿Cuál es la situación hoy? En realidad nosotros ocupamos este predio hace muchos años. Claro. El juicio que se hizo que por la ley 14.159, posición veinteañal, o sea, tenemos 20 más 20. Sí. Llevamos, Sí. por lo menos yo llevo más de 40 años viviendo acá. Entonces Sí. ahora... Pero Pero ahora ustedes entonces pueden reclamar como que han hecho el cuidado de esas tierras y ya pueden reclamar la propiedad.
¿Qué es lo que se está reclamando? Ajá. A la espera de dictamen de juez. Exacto. Si ustedes fueran Vila, ya tendrían que Ya tener tendrían los el fallo a títulos, favor. claro, ya Ya tendrían el fallo a favor, porque esto es lo que ha hecho Vila con los terrenos que se ha apropiado de San Isidro y de tantos otros, ¿no? El BEA Ajá. del Dalbien está Claro. en un terreno de la Universidad. universidad. Nacional de Cuyo. ¿Sí? Es más, con fallo a favor. Ya hay dictamen de la justicia de que eso es de la Universidad Nacional de Cuyo. Claro. Sin embargo, sigue estando el BEA ahí. Que por ahí lo que habría que ver es qué tanto interés tiene la universidad de reclamar estos terrenos que están ocupados desde hace tantos años por familias, mientras que en el otro lugar hay un emprendimiento económico al que no le reclaman lo que ya tiene un fallo judicial. Exacto. ¿Ustedes cómo están organizados? Mire, nosotros hasta el momento somos la institución y 38 familias que nos quedamos en la lucha firme con este juicio. Sí, ¿y han armado una unión vecinal? ¿Cómo? La Asociación de Fomento Campo Flores, Ah, perfecto. que la dirige su presidenta Nélida Beatriz Garzón. Totalmente. Ajá. Ahí está. Esto entonces estaremos ahí acompañando y apoyando las acciones que haga la Asociación de Fomento Campo Flores, y desde ya sostenemos que esos terrenos hay que pelearlos porque son de ustedes, porque me dijo que más o menos desde el 92 que están ahí. No, nosotros el juicio Sí. Comenzó el año 2003. Claro. ¿Y antes de eso ya estaban ocupando los terrenos? Claro. Perfecto. Eso, por la ley nos dice que tenemos que tener 20 años de posición continua y pacífica en los terrenos. Bueno, Sí. tenemos esos 20 años y más 20 desde que se empezó, o sea que ya llevamos 40 años. Claro, claro. Antes de eso nunca hubo un reclamo de la universidad, nada. Mire, ellos solamente en dichos. Ajá. En dichos. Y como esto ha demorado tanto y bueno, han venido acá, han ofrecido cosas, por ejemplo, a mí y a otros más. Lo perdimos. Perdimos, se nos cortó la llamada. Bueno, estas son las cosas que vive haciendo la Municipalidad de la Capital. Sí, no, pero en este caso no es la Municipalidad de la Capital, es la universidad. De la Universidad Nacional de tiene Cuyo, la misma teoría. Que hay una afinidad Pues ideológica. les voy a contar algo, creo que con esto, Cristi, vos después resolvés cuándo Sí. despedirte. Hoy me estaba tomando un café en la calle Olegario Andrade y Martínez de Rosa. Sí. En un operativo de pinzas, preventores de la Capital vienen por Olegario Andrade y por Martínez de Rosa. Hay un cuidacoche ahí que levanta los limpiaparabrisas. Claro. Entonces le pregunto, ¿qué están aplicando la nueva ordenanza? Sí. Todavía no está vigente. Bueno, ya la Ayer están estaban aplicando. levantando con el patrullero cuidacoches, yo lo vi Pero, después de la marcha. Esto forma y parte antes de la de, marcha. a ver, me contaba, le digo, pero escúchame, ustedes lo están usando. Sí, dice, ¿qué querés que haga? Los pibes que cuidan los coches, creo que no todos son pesados, no todos pertenecen a un cártel de droga. Hay muchos que se la rebuscan y logran subsistir con eso. Se las rebuscaban. Yo no sé dónde creen ellos que van a estar hoy los cuidacoches. Justo- No sé si piensan que se van a ir a inscribir a la universidad. Mirá, justamente si van a ir a, los chicos que están desde o los van a Olascuaga, esperar en la puerta. desde casi Olascuaga, desde básicamente Belgrano, ahí, Martín Palero, hasta Paso de los Andes, por Olegario Andrade, los conozco. Son pibes que viven en la Villa del Parque, ahí en el barrio Parque Sur. Son pibes que tienen familia, que son laburantes y que quieren laburar. No venden merca, no venden faso, no hacen nada más que limpiar vidrios y juntar las monedas para poder que mañana vayan los pibes a la escuela. Porque tienen hijos, porque han sido padres muy chicos y hemos compartido nuestra niñez juntos, porque yo soy de esa zona. Entonces me parece un desmadre de que hagan estas cosas y siendo, como decía recién Alejandro, de que es algo que todavía no está vigente. Porque a partir del Totalmente. 15 de abril
es cuando empieza la vigencia. Ellos te dicen, los sola... han ido a empadronar. Con empadronarlos no ganas nada. Al otro día los han sacado. Hoy tienen que llevar plata a su casa. ¿Empadronar a qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no dan soluciones, con empadronarlo no sacan Pero nada. a ver, me los van a hacer que vayan a hacer un curso para. de Hoy- capacitación. Perdóname, Hoy en no en están sí llevando voy a plata a su en casa. Esto sí voy a ser claro, porque de verdad que en esto hay que empezar a decir las cosas con todas las letras. No han ido a empadronarlo, porque los que han ido son los de la Dirección de Preventores. Han ido a conocer sus datos para averiguar sus antecedentes. Totalmente. Y esto es una violación a la Vías Data. Esto es una clara violación a la Vías Data. Porque a los chicos que tienen antecedentes, y lo escuché esta mañana diciéndolo por la radio, Sí. a las personas con antecedentes no lo van a ayudar. A nadie Esto van a que- ayudar. a A ver, todos pero- los han dejado pero afuera. No, pero Cristi, en esto quiero ser claro, porque cuando alguien te habla de eso, violé tus derechos para usarlo en mi beneficio. Totalmente. Totalmente. Esto es una locura. Desde ningún punto de vista esta reglamentación busca dar una respuesta a una necesidad. No. El derecho es a trabajar y se está dejando a los trabajadores en la calle. Es más, se los sube a patrullero y se los saca sin darles una respuesta. Detrás de una lógica que en la Municipalidad de Capital parece que tiene consenso, parece que la gente lo vota, que es esto de correr a los trabajadores de la Municipalidad de la Capital. Que además, uno de los planteos que hacen públicamente es que la mayoría no son de Capital, entonces un problema social del que se tiene que hacer cargo otro departamento. La realidad, Alejandro, es que nosotros vimos que cuando A la ver, ¿sabés gente que tendríamos que hacer tiene todo lo de los otros educación departamentos? No y venía a comprar trabajo, ni un chicle al centro, La ni un realidad caramelo. es A ver que cuánto duran los negocios en el centro y cuánto recauda esa cuando puta la municipalidad. gente tiene Totalmente. trabajo, cuando la gente tiene educación, cuando la gente tiene salud, tenés muchos menos cuidacoches en condiciones. La gente no está ahí Estamos porque le hablando de un gusta, está concepto por de trabajo. xenofobia interna. Lo que estamos Esto es lo que hablando estamos hablando. es de Bueno, que a vos de esto que estamos hablando hay que demandarlo, hay que pedir Estamos la hablando de una constitucionalidad de la concepción de ordenanza. xenofobia interna. Bueno, hay que un demandarlo, funcionario hay que salga, demandarlo. que el intendente salga a decir que la gran mayoría de los trapitos no son de Capital y que ellos no se pueden hacer cargo del problema de todo, es patético. Lo Es mismo que patético. yo recién le preguntaba Y a lo Flores votan. cuál es la situación actual. Porque una de las cosas que al menos yo me enteré y me quedé con las ganas de preguntárselo, ya en otro momento lo vamos a hacer, es que habría una decisión en un acuerdo entre la Municipalidad de Capital y la Universidad de construir un paredón. Yo me acuerdo haber leído el libro que escribió Ay, el padre paredón. Llorens, Macuca Llorens, Sí. la sobre opción fuera de la ley. La opción fuera de la ley sobre cómo se construyó el barrio San Martín. Cuando no te dejan otra Y una de las opción, cosas que hay yo- que ir por fuera de la ley. Y yo Una de apoyo las cosas que leí totalmente en a ese Macuca. libro fue que con esos ladrillos con que la municipalidad quería hacer un paredón en el Zanjón, Sí. Sí. para que desde el barrio Cano ellos no se vieran, los Exactamente. negros pobres no se vieran, Sí. con esos ladrillos empezaron a construir sus primeras casas de material. Perfecto. Porque antes de eso eran latita y nylon. Las primeras casas de material se construyeron con ese paredón que el gobierno militar quería construir para que los pobres no Sí. se vean. Me encanta, Bueno, Alejandro, yo esto que invito está diciendo. desde Creo acá, que desde al- nuestra al- radio, desde FM Ágora, desde nuestro Perdón, por ahí me movimiento, caliento un poco cuando- desde nuestro centro cultural y político del Ágora, a que todos los compañeros y compañeras que andan en las calles y vean de lo que están sufriendo hoy, los trapitos, los cuidaconches, los pibes que vos sabes que están en la esquina y que te cuidan el auto, los pibes que ves todos los días en el laburo, que ves cuando salís de tu casa, que ves todos los días, que los banques, que le des tu apoyo y que sepan de que no están solos, que vamos a estar todos ahí y que los estamos bancando desde algún punto del lugar. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y Cristina, si ¿Y a querés todes? despedirte. Muchísimas gracias a todos. Realmente, muchísimas gracias acá al vecino del Campo Flores que nos estuvo hablando, y creo que claramente apoyamos la opción fuera de la ley, el que defiendan esos terrenos que los han sostenido por más de 20 años y que son de esas familias, porque si no hay distinta vara entre quienes ocupan un barrio y quienes compran terrenos como el Dalbian, y todas las tierras apropiadas que tienen otros más poderosos. Así es que a resistir en esos barrios de la forma en que les den las opciones. Si lo pueden pagar al terreno, se paga. Si se puede, si se tiene que resistir ante las topadoras, se resiste. Y para eso me alegro que están organizados la Asociación de Fomento de Campos Flores. Nos vamos a despedir.
hasta el jueves que viene con Quién tiene la voz. Agradecerles de todo corazón a Anita, a Gustavo, a Alejandro que nos han acompañado y a ¿Te faltó Claudia. el cisne, ya que es de todo corazón? De todo corazón. Y a Claudia que ya se fue, pero realmente hizo de este programa algo muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a la mañana con Las Brujas.
Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web, fmagora.com. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web, fmagora.com.